Carlos Slim no fue solo uno de los mayores empresarios de la historia, fue una mente singular, capaz de transformar crisis en oportunidades, paciencia en riqueza y visión en imperio. Su nombre es sinónimo de inteligencia estratégica, disciplina y resiliencia, pero detrás de Telmex, América Móvil y el Grupo Carso, hay una historia humana llena de altibajos, exigencias extremas y una resiliencia emocional impresionante. En este video vamos a sumergirnos en el perfil psicológico de Slim, analizar sus frases, actitudes y anécdotas personales, y entender cuáles fueron las características mentales y emocionales que lo hicieron tan único. Usaremos conceptos modernos de psicología como inteligencia emocional, resiliencia, mentalidad de crecimiento, arquetipos junguianos, mecanismos de defensa, complejo de inferioridad/superioridad y psicodinámica de la motivación, para revelar que Slim fue mucho más que un empresario genial, fue un ejemplo humano de persistencia, coraje y autoconocimiento. Al final, descubrirás cómo esas mismas cualidades también pueden estar dentro de ti. Y prepárate. Este no es solo un video sobre negocios, es un viaje por las sombras y luces de la mente humana. ¿Vamos juntos? Infancia y formación inicial, la semilla de la paciencia y de la obstinada Superacao. Carlos Slim nació en 1940 en México, hijo de inmigrantes libaneses que huyeron de la guerra y buscaron una nueva vida en América Latina. Desde niño, demostraba una curiosidad incomún por números y economía. A los 11 años, ya invertía en acciones y mantenía registros meticulosos de sus transacciones. En términos psicológicos, esto indica un rasgo de personalidad altamente concienzudo, alineado al arquetipo del estratega, según Carl Jung, alguien cuyo motor interno es la búsqueda constante por estabilidad y control. Creció en un entorno de escasez relativa, pero con fuerte énfasis en educación, ética de trabajo y planificación. Esto plantó en él algo fundamental, la creencia de que el éxito no viene del azar, sino del tiempo, del análisis y de la persistencia. Sus primeras experiencias en el mercado estuvieron lejos de los reflectores, pero marcadas por errores, aprendizajes y rápida adaptación a nuevos desafíos. No necesitaba elogios ni trofeos para sentirse realizado, bastaba con la sensación de haber hecho una jugada inteligente. Esto refleja una autoconfianza saludable, basada no en reconocimiento externo, sino en resultados internos. Aunque también presentaba cierta ansiedad de validación. Costumbraba evitar elogios, evitaba situaciones sociales y muchas veces se aislaba en reflexiones profundas. Esto puede interpretarse como mecanismo de defensa saludable, proteger su energía de distracciones. También podemos percibir allí cierto complejo de inferioridad consciente que lo impulsaba a demostrar al mundo que valía más de lo que parecía. Su personalidad mezclaba pasión técnica con sencillez humana, lo que lo hizo admirado tanto por empresarios como por trabajadores. Podía hablar con ingenieros y campesinos con igual naturalidad. Esto revela una alta inteligencia emocional, especialmente en cuanto a empatía y autorregulación emocional bajo presión. Su caso nos enseña que ser diferente no es problema, es potencial, y que la verdadera genialidad comienza con el coraje de ser quien eres, incluso cuando el mundo parece pedirte que cambies. Rasgos de personalidad, curiosidad, rigor y sensibilidad única. Al mirar a Carlos Slim, vemos a alguien profundamente influenciado por el rasgo de personalidad conocido como concienciosidad, uno de los pilares del modelo Big Five. Era extremadamente organizado, meticuloso con detalles financieros y comprometido con su propio senso de excelencia. Adoraba aprender, estudiaba economía, finanzas e incluso psicología del mercado, pero lo que lo hacía singular era su capacidad de anticipar movimientos y ver oportunidades donde otros veían solo riesgo. Esta mezcla de curiosidad y persistencia e integración emocional es lo que hoy llamamos mentalidad de crecimiento, término popularizado por la psicóloga Carol Dweck. Él creía que nada era imposible, bastaba analizar, esperar y actuar en el momento adecuado. Frases como "el mejor momento para invertir es cuando hay miedo en el aire" revelan un motor interno de motivación increíblemente saludable, alguien que no dependía de validación externa, sino de su propio senso de propósito. Aunque también presentaba cierta ansiedad de control. Costumbraba revisar proyectos infinitamente, temía la reacción del mercado y en ciertos momentos evitaba delegar tareas. Esto puede interpretarse como mecanismo de defensa saludable, mantener el enfoque en lo que importa y evitar distracciones.
También podemos percibir allí cierto complejo de inferioridad consciente que lo impulsaba a demostrar al mundo que valía más de lo que parecía. Su personalidad mezclaba pasión técnica con fragilidad interior, lo que lo hizo admirado tanto por empresarios como por trabajadores. Era capaz de conversar con técnicos y campesinos con igual naturalidad. Esto revela una alta inteligencia emocional, especialmente en cuanto a empatía y autorregulación emocional. Su caso nos enseña que ser diferente es un don, pero ser auténtico es un camino. Y ese camino exige coraje para seguir adelante, incluso cuando nadie parece entender lo que ves. Motivaciones inconscientes, buscar estabilidad como metáfora interna. ¿Qué realmente impulsaba a Carlos Slim? No era dinero ni fama. Era algo más profundo, la búsqueda de orden, seguridad y previsibilidad en el caos del mercado. Él decía, el secreto del éxito es invertir cuando nadie más quiere. Esta frase encapsula una motivación intrínseca rara, aquella que surge del deseo genuino de servir, independientemente de recompensas materiales. Según la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan, Slim representaba el ideal de autonomía y competencia, pero quizás careció de pertenencia, algo que explica su vida amorosa intensa y sus relaciones turbulentas. Sus cartas y anotaciones personales revelan una fuerte creencia interna de misión universal. Escribió una vez, si puedo imaginar un escenario, puedo transformarlo en realidad. Esto muestra una visión casi misionera de su vocación, algo que lo ayudó a mantener el enfoque aún tras pérdidas financieras y presiones políticas. En términos prácticos, esa visión trascendental lo mantuvo firme ante críticas y rivalidades. Cuando la prensa lo etiquetó como excesivamente racional o calculador, respondió con más innovación, más eficiencia y más justicia social. Esto es lo que llamamos resiliencia emocional. Aunque cuestionado, siguió ajustando su arte, probando hipótesis y reinventando soluciones. Slim mantenía una relación íntima con la imaginación y visualización mental, herramientas usadas por muchos genios para resolver problemas complejos. Acostumbraba a grabar ideas en cuadernos, revisar escenarios mentalmente y visualizar movimientos de mercado antes de tomar decisiones. Investigaciones indican que esta práctica activa áreas cerebrales ligadas a la ejecución real, lo que ayuda a anticipar resultados y reducir el miedo al desconocido. Su historia nos enseña que la verdadera arte viene del corazón y que equivocarse forma parte del proceso de transformación. Pero también alerta sobre la importancia de compartir nuestros sueños con personas de confianza, ya que a veces el exceso de individualismo puede generar soledad. Slim vivía esto intensamente. Y su trayectoria nos invita a pensar, ¿cuál es nuestra motivación más profunda? ¿Qué nos mueve más allá de metas y aplausos? Patrones conductamentales, persistencia, control y disciplina consciente. Slim tenía una rutina meticulosa, se levantaba temprano, revisaba planes, participaba en reuniones estratégicas y pasaba horas analizando datos y tendencias. Decía, el tiempo es el mayor activo. Lo que haces con él define quién eres. Esto revela un patrón conductual poco común. Él entrenaba la paciencia tanto como entrenaba la lógica. Podríamos decir que practicaba lo que hoy llamamos disciplina consciente, una forma de organizar tiempo y energía con propósito claro, pero sin perder liviandad. En entrevistas confesaba, me siento más vivo cuando estoy creando. Es como si el mundo tuviera más sentido. Esto ilustra bien su motor interno de motivación, que iba más allá de la validación externa. Estaba conectado con la psicodinámica de la fluidez, algo que lo mantuvo firme aún tras derrotas graves y presión extrema. Aunque también tenía cierta rigidez mental. Acostumbraba exigir control absoluto sobre decisiones, lo que generó conflictos con colegas e incluso con cofundadores. Esto puede leerse como mecanismo de defensa saludable, pero también como miedo a perder el control creativo. Su complejo de superioridad, aunque contenido, aparecía en momentos de gran presión. En una carta personal escribió, a veces pienso que nací para construir algo mayor. Que no soy solo uno más. Que soy el puente entre el hombre y la máquina. Esto muestra que, detrás de la genialidad, había fragilidad emocional, algo común en personas altamente sensibles y creativas. Aún así, no se dejaba consumir por la duda. Seguía programando,
ajustando y encantando multitudes. Esto es lo que llamamos resiliencia emocional, y es una habilidad que todos podemos desarrollar. Slim no era solo un empresario, era un investigador de sí mismo, que veía el mercado como extensión de su identidad. Vivía para descubrir límites, pero también para sentirse libre. Y esto nos enseña que el éxito no es solo resultado técnico, sino equilibrio emocional. Quienes asisten a sus conferencias notan rápidamente esto. Hablaba con pasión, pero transmitía claridad. Era alguien que veía el mundo con ojos de estratega y manos de artesano. Y eso lo hace fascinante no solo como emprendedor, sino como figura humana. Inteligencia emocional y resiliencia, cómo Slim manejaba críticas y errores. Carlos Slim vivió en un periodo de intensas disputas industriales y emocionales, especialmente durante los años de América Móvil y la implementación de monopolios regulados. Ser criticado públicamente, ridiculizado por la prensa y comparado con rivales exigió un tipo particular de fuerza, resiliencia emocional. Y la tenía, pero de una forma peculiar. Cuando el gobierno mexicano lo acusó de dominar el mercado, él no se defendió con palabras, respondió con innovación, eficiencia y expansión internacional. Esto revela un mecanismo de defensa maduro, mantener convicciones bajo presión externa. Aunque también internalizaba derrotas. Tras la crisis financiera de 1994, entró en reclusión y pasó semanas ajustando estrategias. Esto muestra que, aunque resiliente, necesitaba tiempo para recuperación emocional, algo normal y humano. En términos de inteligencia emocional, podemos decir que era excelente en autorregulación, pero menos presente en la gestión de expectativas ajenas. Entendía perfectamente su estado interno, dominaba su atención y controlaba impulsos, pero no siempre lograba negociar espacio en medio de rivalidades o exigencias. Un ejemplo, acostumbraba rechazar elogios públicos, diciendo que no necesito medallas. Necesito claridad y enfoque para continuar mi misión. Esta frase refleja una mezcla de orgullo técnico y fragilidad emocional. Resistía la presión del mundo, pero pagaba un alto precio por ello. Su capacidad de sublimación era excepcional, transformaba emociones difíciles en decisiones estratégicas. Pero al no cultivar redes emocionales de apoyo, cargaba solo el peso de su genialidad. Esto nos invita a reflexionar, ¿ser diferente es un don, pero estar solo es elección? ¿O será que, en algún nivel, Slim necesitaba el aislamiento para sentirse seguro? Esta es una pregunta que toca en lo profundo de la psique humana. Arquetipos mentales, el estratega, el guardián y el visionario del futuro. Detrás de la figura de Slim, había una combinación poderosa de arquetipos mentales, según la psicología analítica de Carl Jung. Llevaba en sí el arquetipo del estratega, aquel que vive para anticipar movimientos y transformar el caos en orden. También era un guardián, alguien que amaba proteger su legado y construir puentes entre el presente y el futuro. Y, por fin, era un visionario del tiempo, movido por valores mayores que cualquier reconocimiento material. Estos arquetipos no son solo descripciones poéticas, son estructuras mentales que moldeaban su forma de ver la vida. Slim no veía los negocios como carrera, sino como misión. En una conferencia afirmó, vivir es observar, imaginar y transformar. Esto es lo que hoy llamamos visión holística del mundo, un rasgo común en mentes creativas y visionarias. Su mentalidad de crecimiento era evidente en todo lo que hacía. No veía la realidad como fija, la veía como maleable, cambiante, llena de posibilidades. Esta visión, junto con su intuición y autorreflexión, lo posicionó como un ejemplo de cómo pensar diferente no es defecto, es don, siempre que sea bien orientado. Además, Slim tenía un fuerte senso de misión personal, algo que los psicólogos llaman propósito trascendental. No estaba allí por premios o fortuna, estaba allí para servir a la humanidad con sus innovaciones. Esto lo diferencia de muchos emprendedores que buscan lucro. Quería compartir dignidad, no solo éxito. Y esto lo convierte no solo en un modelo técnico, sino en un ejemplo emocional y ético. Sin embargo, esa entrega absoluta al trabajo también trajo costos emocionales.
Tuvo varias relaciones turbulentas, hijos distantes y amigos que lo consideraban excéntrico. Fue conocido por caminar solo por oficinas, revisar proyectos por horas y hablar consigo mismo durante reuniones. Esto puede sonar solitario, pero también representa un desarrollo saludable de mecanismos de escape, algo necesario para quienes viven en tensión creativa constante. Slim nos muestra que vivir con propósito es noble, pero vivir con conexión es humano. Y quizás, para alcanzar lo extraordinario, sea preciso aprender a volver a lo ordinario de vez en cuando. Lecciones para el crecimiento personal. ¿Qué podemos aprender de Slim? Carlos Slim nos enseña que el éxito no viene solo del talento, sino del Q emocional, la calidad emocional con la que enfrentamos la vida. Era curioso, persistente, intuitivo, sobre todo, auténtico. Nos inspira a buscar significado antes del reconocimiento, a valorar la duda más que la certeza y a ver el mercado como aventura humana, no solo técnica. Su historia muestra que el talento puede manifestarse en ritmos distintos, que la rebeldía, cuando está guiada por propósito, es una virtud y que la perseverancia no es terquedad, sino pasión sostenida. Y, quizás lo más importante, ser diferente no es problema, es potencial. Slim no encajaba en el sistema financiero de su época, pero precisamente por eso pudo crear algo nuevo. Si él hubiera seguido demasiadas reglas, tal vez jamás hubiera imaginado el imperio Carso o dado alma a una revolución de inversiones de largo plazo. Claro, también tenía sombras. Tenía dificultad para lidiar con relaciones, aceptar retroalimentación y reconocer que, por más puro que sea el ideal, el mundo exige negociación y adaptación. Pero eso no lo disminuye, lo hace humano. No negaba sus debilidades, convivía con ellas y seguía adelante. Y esto es lo que llamamos madurez emocional, aunque imperfecta. Así que, ¿cómo aplicar esto a tu vida? Primero, asumiendo que tu forma de ver el mundo es valiosa, incluso si nadie la entiende ahora. Segundo, recordando que el tiempo es tu aliado, y que no necesitas todas las respuestas ya. Tercero, entrenando disciplina creativa, aquella que mantiene el enfoque sin perder liviandad. Y, por fin, cultivando coraje para ser auténtico, incluso cuando eso te coloca al margen de lo convencional. Slim nos muestra que la verdadera innovación comienza dentro de nosotros, y que el primer paso para cambiar el mundo es entender que impulsa nuestro corazón. Él vivió en busca de eficiencia, pero quizás el combustible real haya sido el deseo de comprender el universo y su lugar en él. Y eso, en el fondo, es lo que todos buscamos, sentido. Y si Slim nos dejó algo, es la prueba de que la genialidad reside tanto en el cerebro como en el alma. Conclusao reflexao final. ¿Cuál Slim vive dentro de você? Carlos Slim nos deixou uma herança maior que empresas e fortunas. Ele nos ensinou que a mente humana pode redesenhar a realidade, se tivermos coragem de pensar de forma diferente. Não foi perfeito, nem isento de conflitos. Mas mesmo assim, nos inspira a buscar mais do que esperamos de nós mesmos. Então, eu te pergunto, qual Slim vive dentro de você? O estrategista que questiona sistemas. O guardião que desafía normas. Ou o visionario que, às vezes, se fecha para proteger su avisao? Independentemente de qual dessas fases resoe mais contigo, a uma mensagem clara, você pode mudar o mundo comecando por mudar a forma como encara sua própria mente. Slim nos lembra que nosso maior laboratorio é nosso pensamento, e que a verdadeira revolucao comeca dentro de nós. Como ele próprio dice, o melhor momento para investir é quando a medo não há. Tal vez o melhor que possamos facer seja viver com presença, curiosidade e coragem de seguir nossas próprias verdades, mesmo que o mundo ainda não esteja pronto para entendê-las. É aí o que você pode aprender com Carlos Slim. Assim como ele, você tem a capacidade de questionar, persistir, sentir e sonar, mesmo quando o mundo não entende. E talvez, como ele, você carregue dentro de si não só o grande pensador, mas o grande ser humano. Obrigado por assistir. Deixe nos comentários, qual licao de Carlos Slim mais tocou você? Até a próxima!